Continúo por acá, tercera y probablemente última parte. ¿Qué pienso que va a pasar con Latinoamérica en este siglo? No lo sé. Sí sé que Latinoamérica necesita tomar conciencia de su existencia como una realidad propia, como una entidad autónoma, cosa de la que no es consciente hoy en día. Em, los latinoamericanos están hoy divididos entre pro Estados Unidos y pro China. Y mientras esas sean las opciones, voy a apoyar incondicionalmente a los pro Estados Unidos. Pero no hay que ser estúpidos, no hay que creer que existe tal cosa como un imperio bueno. No existe tal cosa. Latinoamérica necesita tomar conciencia de que es Latinoamérica. No es Europa, no es el sur del Río Grande, no es el patio trasero de Estados Unidos, mucho menos somos wichis, araucanos o cualquier otra pelotudez que digan los aborigenistas. Latinoamérica es una realidad propia y necesita tomar conciencia de eso. Conciencia que no tiene hoy en día. ¿Qué pienso de Yukio Mishima y su pensamiento? No estoy familiarizado. Sé que era un aparato, pero el personaje se tragó por completo a la obra. Es como pasó como pasó en... Bueno, pero en mal ejemplo, iba a decir que es como pasó con Cyrano de Bergerac. Lo que pasa es que Cyrano de Bergerac hay una obra de teatro que se llama así y el personaje de la obra de teatro es mucho más conocida que el escritor. Pero creo que con Yukio Mishima pasó algo parecido. El personaje se tragó al autor. La verdad que no puedo responderle porque no leí ninguno de sus libros, no estoy al tanto. Cultivémonos, me pregunta, ¿qué sistema considero que es mejor? ¿El sistema presidencialista como mayoritariamente existe en Latinoamérica o el sistema parlamentario mayormente europeo? Yo no creo que haya uno objetivamente mejor. Creo que son adecuados a dos realidades distintas. El parlamentarismo, la democracia parlamentaria, es un muy buen sistema cuando tenés un pueblo que tiene algo muy fuerte unificándolo y donde las ideas centrales del Estado, las políticas, no las políticas de Estado, sino las líneas básicas que dictan la política de Estado, es algo que no se vota, es algo que no necesita una persona que lo decida, es algo que está muy fuertemente arraigado. Ahí creo que el parlamentarismo es la mejor opción. Donde hay una identidad étnica muy fuerte o donde hay un rey, aunque el rey no sea el jefe del ejecutivo, sino una figura simbólica, ahí creo que el parlamentarismo es una buena idea. El presidencialismo, en cambio, es mejor para países con vínculos más débiles, con vínculos sociales menos, menos visibles. Eh, Estados Unidos, Argentina. Ahí creo que el presidencialismo es la mejor opción. Tener una especie de rey que se vota cada 4 años. Tener un jefe del Ejecutivo con enormes poderes, casi un rey limitado. No un rey absoluto, pero una figura monárquica, nada más que puesta a voto y te podemos sacar por el voto. Creo que ahí es mejor. Por ejemplo, una república islámica donde la religión es algo central, está en la constitución misma del país, creo que el presidencialismo es una mala idea. ¿Por qué? Por ejemplo, Irán. En una república islámica la figura del presidente choca con la del mulá. Se superponen, no está claro dónde termina el poder de uno y el del otro. Entonces su principal actividad es mostrar quién la tiene más larga, con una retórica siempre enardecida y yo soy y nadie me va a ganar a mí en ser más extremo. Este es el caso de Irán. Ahí creo que una constitución parlamentaria funcionaría mucho mejor. O sea, depende del caso. Depende del caso. En países que tienen algo muy fuerte que los una a todos, la religión,
una historia compartida, un rey que todo el mundo reconozca. Ahí creo que el parlamentarismo es más efectivo. En Latinoamérica creo que el presidencialismo, un territorio muy amplio, con poca población, heterogénea cultural, étnica y religiosamente, ahí creo que el presidencialismo anda mejor. Ahí creo que el tener un rey electo un rey electo cada 4 años es mejor. Um, ¿Qué debería responder un no creyente a la pregunta ¿por qué no creo en Dios? Que no tiene evidencia que lo convenzan. No es muy distinto en sí, desde el punto de vista lógico, no es muy distinto a por qué no creo en pie grande. Lo que pasa es que el trasfondo emocional es mucho más fuerte. Pero desde un punto de vista racional no es muy distinto a por qué no creo en unicornio, por qué no creo en pie grande, por qué no creo en los ovnis. No es distinto. No hay evidencia que me convenza de que existe tal cosa. Lo que pasa es, repito, es la cuestión emocional lo que cambia. Y me preguntan, ¿qué ideas o géneros cinematográficos considero que están agotados? Y viceversa, ¿cuáles creo que tienen un potencial que no está explorado? Para el género agotado hay que ser prudentes. Yo recuerdo haber leído en 2008 un artículo donde decía que ya no se podían contar más historias de vampiros. Hablando de Crepúsculo, de esa abominación, decía que está bien, Crepúsculo es una porquería, pero en realidad ya no se pueden filmar más películas de vampiros. Ya el género de los vampiros está agotado. Y a la semana siguiente fui al videoclub, lo leí este artículo, me pareció que tenía razón. A la semana siguiente fui al videoclub y alquilé Let the Right One In. O sea, hay que ser prudentes al creer que un género está agotado. Con toda la prudencia que hagan al caso, vengan al caso, yo creo que las casas embrujadas están agotadas. Las películas sobre mansiones embrujadas en una colina con tormentas y rayos de fondo ya no le dan miedo a nadie hace décadas. Están totalmente agotadas, las siguen filmando. Las historias sobre objetos modernos malditos están totalmente agotadas. Esta idea de ¿qué tal si hay un objeto maldito, pero no es un talismán español de un conquistador del siglo XVII, sino un cassette de VHS? Eso, al japonés que se le ocurrió esa idea, hay que hacerle un monumento. Es una de las ideas más brillantes en la historia del cine. Pero está totalmente agotada. Te salen 5 películas por año, el emoji maldito. En serio. Está totalmente agotada. Ni hablemos de la agenda política, del mensaje. Wow, filmamos una película con esto que viste 50 veces este año, pero miren, seguramente los toma desprevenido, nadie había hecho nunca algo parecido antes. Ay Dios. Totalmente agotado. Estoy de acuerdo con quien hace esta pregunta en que los superhéroes tienen un potencial que todavía no está explorado. Parecen estar agotados los superhéroes, pero no lo están. Estoy de acuerdo con esto. Lo que pasa es que no podés tener personajes verdaderamente heroicos en el cine de hoy. Yo creo que un verdadero superhéroe la rompería. Una película de superhéroes con un superhéroe de verdad, $1.000 millones de recaudación. Sería un boom. Lo que pasa es que no podés filmar. En el Hollywood de hoy no lo podés filmar. En 2008 filmaron Iron Man. Fue un boom. Pero las 20 y pico de películas que le siguieron te muestra claramente que le salió por casualidad. Que no tenés verdaderos personajes heroicos. Ni hablemos de lo que hablábamos al principio, de villanos que pretenden ser héroes. Que se pretenden hacer pasar por héroes, que pretenden que aceptes como si fuesen héroes personajes que no lo son. Iron Man, el de la primera película, Iron Man es un héroe. Es un tipo que
va a frenar la invasión de este país que imaginario, que no me acuerdo cómo se llama, no porque esté atormentado con traumas de la niñez, no para respaldar una ideología identitaria, para mostrar que un aborigen wichi lesbiana como él, con una pierna ortopédica, es capaz de ser un superhéroe, no para demostrar, no para llevar agua al molino de una ideología identitaria, no por venganza, no por un interés egoísta, va a detener la invasión porque es lo correcto, es lo que se debe hacer, es un héroe. Eso lo filmaron por única vez y por casualidad en esa película, no se volvió a repetir en más de una década y no lo podés filmar en el Hollywood de hoy. Pero repito, eso creo que sería un golazo. Un golazo, una verdadera película de superhéroes protagonizada por un verdadero superhéroe sería un golazo. Otro más interesante intelectualmente es cómo se transformó la utopía en una distopía. Esto a pesar de que el género de la distopía parece estar agotado, tiene el mismo defecto que mucha gente le señala a las películas de zombie, que las películas de zombie te muestran al paciente cero y el mundo en ruinas, pero no te muestran no te muestran cómo fue que los zombies tomaron el mundo. Y de modo similar, las distopías te tiran de cabeza, te tiran de lleno a una sociedad que apesta, donde algo que quizás fue una buena idea, que pareció que era una buena idea, terminó en un infierno en la tierra. Pero no te muestran cómo fue que la utopía se convirtió en distopía. Esto es lo que falta. Casi le salió por casualidad a Tomorrowland. Lo que pasa que Disney, parque temático de Disney. Pero ahí casi le salió. Casi le salió esto. Por casualidad, por pura casualidad. Como una distopía, como lo que iba a ser un paraíso terminó en un infierno. Como la utopía se convirtió en una distopía. Ahí casi le salió por casualidad. Y yo creo que ese es un tema interesante para... Incluso no necesariamente para una película. Si alguien quiere escribir un libro, creo que ese es un tema interesante. Cómo... No, flashback. Pensábamos que esto iba a ser una buena idea y terminó... No, ¿cómo es que se va a convertir? ¿Cómo es? Capítulo 1, el país de las maravillas. Todo está bien. Todos somos felices ahora. La utopía. Capítulo 2, 3, 4, 5, cómo se va yendo a la mierda. Último capítulo, 1984. Eso creo que es un tema interesantísimo y que no se ha explorado. Cómo el proyecto... O sea, no que te lo cuenten, repito, no que te lo cuenten en retrospectiva, no que haya un flashback, sino que la historia trate de eso, de cómo un proyecto utópico se fue yendo al carajo y termina en una distopía. Eso es algo que falta. Eso creo que tiene enorme potencial. Voy a ir cortando por acá. Felicidades de nuevo, nos estamos viendo hasta la próxima.